introducción elevan mucho las expectativas, lo cual no me conviene, eh, porque se hace más complicado llegar a ellas, que es precisamente uno de los problemas que tiene la sostenibilidad empresarial, y es que hemos elevado mucho las expectativas y nos estamos frustrando. Espero que este no sea el caso de esta conferencia. El título, como ven en la presentación, es un poco peculiar, pero es un mensaje que quiero enviar. La palabra clave es subordinada, que es la comunicación responsable subordinada a la sostenibilidad empresarial. Verán que en gran medida mi mensaje a lo largo de la conferencia es de que primero viene la sostenibilidad empresarial y segundo viene la comunicación. Y no como muchos comunicadores creen que la comunicación viene primero y lo demás se os dará por añadidura. Muy agradecido, como le decía, por haberme invitado. Es obviamente un honor estar con el Pacto Global, un trabajo extraordinario que ustedes vienen haciendo desde hace muchísimo tiempo para promover estos temas. De hecho, han sido uno de los factores más importantes o más efectivos a nivel mundial porque tienen en cierta forma, una concepción relativamente fácil de entender, pero ampliamente muy rica en todas sus posibilidades. Segunda transparencia, por favor. A ver, ¿cuál es el objetivo de mi conferencia? El objetivo de la conferencia es poner los pies sobre la tierra, sobre el presente y futuro de la sostenibilidad empresarial y el papel subordinado de la comunicación responsable. Si tengo éxito con la conferencia, los habré hecho aterrizar. Ese es el objetivo principal que tengo. Hay mucha ilusión, hay mucho cuento de hadas sobre este tema de la responsabilidad empresarial y la realidad que nos enfrentamos el día a día. Yo que he estado dentro de algunos consejos de algunas empresas, lo puedes ver. Nosotros llegábamos como consultor con unas ideas muy bonitas, muy elegantes, pero que no son aterrizables. Entonces, lo que yo quiero lograr con esto, pretendo lograr con esta conferencia es aterrizarlos. Voy a tratarlo en tres grandes estructuras, si se quiere. Primero, voy a hablar de hasta dónde hemos llegado, cómo hemos llegado hasta aquí en el tema de la responsabilidad, sostenibilidad empresarial, porque estamos en el punto de máxima confusión. Desde mis 30 años que yo tengo trabajando en esto, estamos en el punto de máxima confusión en este tema. Y es importante para salir del punto de máxima confusión saber cómo hemos llegado a este problema de la máxima confusión. No ha sido una línea recta, han sido altibajos, hemos tenido momentos de euforia. De eso quiero hablarles para que podamos saber cómo salimos, en cierta forma, de esta etapa de máxima confusión. Segundo, la segunda parte les quiero hablar de que el denominador común de gran parte de toda esta problemática en realidad ha sido una comunicación. No hemos tenido una comunicación clara, mucha comunicación muy confusa, mucho ruido. Ha sido uno de los principales problemas que hemos tenido para avanzar la responsabilidad empresarial. Y por último, más que un upasant, voy a hablarle un poco de la falacia del consumidor porque es un punto en cierta forma central para entender la confusión que tenemos y para entender en cierta medida por qué mucha gente está agotada. Leía hoy, me enviaron hoy una noticia de que hasta el 60% de los responsables de sostenibilidad dentro de las empresas están agotados, no aguantan más. O sea, no estamos haciendo bien. Es cierto, creo que estamos apabullados, de eso estoy completamente seguro, estamos apabullados. Pero eso no quiere decir que estemos apabullados para mal. Deberíamos poder convertir ese apabullamiento, ese grandísimo interés que existe en algo positivo. Pero lamentablemente en este momento estamos en el punto de máxima confusión entre los Estados Unidos, que, bueno, no digo nada porque ahora vivo aquí, en este momento estoy en Washington, es donde vivo. Cuidado, porque ahora no se puede decir nada por las redes sociales porque te graban. Pero también en Europa han creado una gran confusión cuando parecía que iban en una dirección muy firme, se están alterando, se están desviando un poco.
A ver, hablemos entonces de los altibajos de la sostenibilidad empresarial. Pongamos la segunda transparencia, por favor. Eh, Voy a hablar de todo esto, pero solamente le pongo la transparencia un poco para que tengan la idea de lo que voy a hacer. Han habido etapas de ignorancia, de confusión, de expansión, de banalización, de euforia, de revuelo, de sincerarse. No es que esto es un invento mío, por supuesto. Es mi impresión de todo este tiempo de estar trabajando en este tema, pero creo que puede explicar un poco esta confusión en la cual estamos y cómo podemos salir. Podemos quitar la transparencia. Primero, quiero hacer una breve digresión sobre la responsabilidad empresarial. No es cuestión de hacer cositas aisladas, no es cuestión de seleccionar lo que está de moda en el momento, valor compartido, economía circular. Es, el tema es hacer, no es, perdón, no es hacer, es ser. El ser de la empresa, el carácter de la empresa, la cultura de sostenibilidad que tiene no puede ser circunstancial. Es cierto que hay que adaptarse a los tiempos, pero dentro de la estrategia y visión de largo plazo. La sostenibilidad empresarial debe ser sostenible, no puede ser efímera. Es asumir la responsabilidad por los impactos negativos, mitigarlos, potenciar los impactos positivos que la empresa pueda y quiera tener, y aquí es donde los aterrizo, pero dentro de las capacidades gerenciales y financieras de cada empresa, dentro del contexto en que opera. No se puede hacer de todo. Uno de los principales enemigos, y escribí un artículo en una revista de la Universidad de Georgetown sobre este tema, son los benditos cuestionarios para pymes, donde le hacen 100 preguntas y la pobre pyme cuando termina de responder aquel cuestionario dicen, pero yo no hago nada, yo tengo que hacer todo esto. No, usted no tiene que hacer nada de eso. Usted tiene que averiguar exactamente qué es lo que le conviene a su empresa, qué tiene capacidad gerencial para hacer, qué tiene capacidad financiera para hacer, qué puede ser sostenible en el largo plazo. No se y ese es el problema, que entonces terminamos haciendo cositas y al hacer cositas degradamos a la responsabilidad empresarial. La materialidad, sí, porque ahora todos pensamos en materialidad, materialidad. Sí, la materialidad es un comienzo, pero cuando a veces determinamos que tenemos 10, 15, 20 factores materiales, hay que pasar a una segunda etapa en ese sentido y hay que decir, bueno, sí, 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 pero ¿cuáles de esos puedo yo afrontar consistentemente, de una manera sostenible en el tiempo? No que hoy hago esto y mañana la materialidad me cambia. Sí, es posible que cambien las circunstancias, pero las circunstancias de la empresa no cambian radicalmente. Entonces tenemos que hacer un segundo análisis que va más allá de eso y es analizar en qué medida tenemos la capacidad gerencial y la capacidad económica para mantener esa situación. Y por eso es que, por ejemplo, una pyme se dedicará a dos, tres, cuatro cositas. Una empresa grande, pues no le queda más remedio que, digamos, una empresa de 10.000 empleados, 20.000 empleados, pues tendrá muchas más demandas, tendrá mucho más impacto, tendrá muchas más posibilidades de hacer impacto. Pero a veces cuando veo que a la pyme le digan que midan las emisiones de gases de efecto invernadero, por Dios, si el 90% de las emisiones de gases de efecto invernadero son 80 empresas. No quiero decir que no tengamos que contribuir todos, sí, por Dios, pero lo que quiero decir es que no podemos hacer de todo. Y tampoco se puede depender de la prosperidad, que es muchas veces lo que sucede cuando la sostenibilidad empresarial no es cuestión de hacer cositas cuando tenemos dinero. Es precisamente por eso que tenemos que seleccionar lo que es sostenible en el tiempo en función de los recursos que podemos tener. Cierto que hay un núcleo duro que debe mantenerse durante toda la vida de la empresa si ello fuera posible. Y es en cierta forma por eso que estamos llegando a un punto de máxima confusión, porque en cierta forma, como le digo, nos han apabullado. Voy a hablar un poco de esto más a medida que vaya poniendo vaya hablando de las diferentes etapas. Pongamos otra vez, por favor, la transparencia de los altibajos. La anterior, perdón, esa. No es que quiero decir de que esto es
así para todas las empresas y en todos los países. No, estoy hablando de una cuestión genérica, una destilación, si se quiere, de un gran promedio de lo que veo en todas las empresas y en un gran número de países. Empezamos por eso no quiero pretender ser riguroso. Empezamos con aquella etapa de ignorancia. Algunos de ustedes, que hace mucho tiempo que están en eso, recordarán que la responsabilidad de la empresa, bueno, no se puede pasar una conferencia sin mencionar al señor Friedman. Bueno, la responsabilidad de la empresa es ganar dinero, todo el máximo dinero posible. Bueno, resultó que no, tenemos que ser responsables. ¿Pero qué quería decir ser responsable? Bueno, nos remontamos un poco a la tradición de la Iglesia Católica, nos remontamos un poco a algunas empresas familiares. Bueno, entonces lo que quería decir es que había que hacer donaciones, había que tener apoyo social, ayudar con las escuelas, apoyo comunitario, plantar arbolitos, patrocinar un equipo infantil de fútbol, ser un buen vecino, etcétera, etcétera. Esa fue nuestra primera etapa de ignorancia. Pero a partir de ahí surgió gente un poco ya más, digamos, más conocedora del tema o con mayor interés en el papel de la empresa en la sociedad. La sociedad vimos, lo sabíamos, pero lo vimos con mucha más claridad, de que la empresa tenía muchísimos recursos que podía contribuir al desarrollo económico y social. Es más, no es que podía contribuir al desarrollo económico, debería contribuir al desarrollo económico y social. ¿Por qué? Porque usa recursos de la sociedad. Usa personas como tú y yo sin pagarnos el sueldo por el cual ganan, porque la ganancia de la empresa es precisamente pagarte menos de tu contribución marginal. Usan recursos como el aire que te lo devuelven contaminado, pero no pagan por la contaminación de ese aire. Te devuelven el agua, sí, pero te devuelven el agua más o menos sucia, que tienes que tratarla y los impuestos tenemos que pagar. Bueno, nos dimos cuenta de que la empresa no solamente tenía recursos, sino que tenía una responsabilidad por usar los recursos de la sociedad y del medio ambiente en cierta forma, devolver, si se quiere, a esa sociedad. Obviamente pasamos a decir, y aquello fue la frase famosa en aquellos tiempos, no es filantropía, etcétera, etcétera. Pero con este gran énfasis pasamos a la etapa de la confusión, en la cual cada ponente de conferencia, yo recuerdo hace unos 20 años, no podías ir a una conferencia sin que alguien comenzara diciendo, mi definición de responsabilidad social es bla, 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 bla. No podíamos, hace 20 años, no podías hablar con un consultor que el consultor no te ofreciera un nuevo nombre para esa responsabilidad. Querían evitar que la confundieras con filantropía y te le daban todo tipo de nombres. Mi colección en estos momentos va por alrededor de unos 40 nombres y no los tengo todos. Economía azul, economía compatible, economía consciente, economía responsable, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual nos creó una gran confusión porque todos, consultores y ponentes, todos queríamos agarrar el foco de la atención. Muy buena intención, no digo que la intención no fuera buena, la intención era buena. No obstante, nos llevó a crear una gran confusión, porque mucha gente decía, otro hecho famoso de la época, no, la responsabilidad no es una moda, no. La responsabilidad no era una moda, el nombre era una moda. Y teníamos todo tipo de nombres de moda en ese momento, lo cual nos condujo a esta gran confusión. Pero también esto despertó muchísimo interés y pasamos a la tercera etapa que tengo ahí, que es la de expansión. Con la profusión de información, aunque confusa, despertamos el interés de los stakeholders, de los reguladores, de la sociedad civil, de las empresas y sobre todo, el gran impulsor es el ecosistema de apoyo a la sostenibilidad empresarial. Un ecosistema grande que se crea un gran negocio alrededor, que es toda una industria de apoyo, consultores, proveedores y agregadores de información, de análisis, de calificación de sostenibilidad, de inversión responsable, de formación profesional. Diplomados salían de debajo de las piedras en cada uno de los centros informativos de los medios y empresas de comunicación especializadas, conferencias
Había, no, yo casi que en aquel momento era más de una conferencia semanal sobre este tema en alguna parte, premios, certificaciones, instituciones multilaterales que nos empezamos a interesar sobre el tema. Yo mismo que creé las conferencias interamericanas hace unos, ya perdí la cuenta, más de 25 años en el Banco Interamericano. Toda esta industria fue clave porque como las empresas buscaban dinero, ofrecen productos y servicios que la sociedad necesita, este ecosistema buscando dinero también nos creó la expansión Ok. de la sostenibilidad empresarial. Algunos 50 hacían el bien, personas, otros 50 no árboles, también, uno por pero cada persona. contribuyeron a mantener mucho el interés sobre estos Ok. temas. Pero después pasamos a la etapa de la banalización, que con toda expansión viene la no todavía, dejemos la anterior todavía, perdón, la transparencia anterior, perdón, todavía. Les decía entonces que con la expansión viene la generalización, con la generalización viene la popularización y con ella viene la banalización. Todo el mundo ahora es un experto en responsabilidad corporativa, en sostenibilidad corporativa. Aprendes algo nuevo y crees que es la única persona que lo sabe, has descubierto el agua mojada y escribes un artículo. Y ahora con las redes sociales no solamente es posible, sino casi que es necesario. Tenemos que publicar algo, sobre todo en LinkedIn, ahora que estoy antes era el Twitter, pero afortunadamente el Twitter casi que nos desapareció porque no permitía tanto intercambio. Afortunadamente el LinkedIn en ese sentido es el que conozco, perdonen, yo como verán ya no soy tan niño y no estoy en todas estas redes sociales, pero anyway, lo que ha causado esto es una banalización, una trivialización de la responsabilidad social. Todo es responsabilidad social, todo el mundo sabe de responsabilidad social. Cuando tratamos de promoverla, no preguntamos cuál es la contribución que hace al conocimiento o al avance de la práctica. Esto tiende a quitarle legitimidad y seriedad a los esfuerzos. Sí, las redes sociales son un terreno fértil, pero para la banalización, que los está llevando de nuevo, y por eso lo puse un poco yendo hacia abajo, nos está llevando en cierta medida a otra vez la confusión, porque hay tantas voces al mismo tiempo sobre cosas que estamos abrumados, como le decía anteriormente, y no podemos separar la paja del trigo. Estoy exagerando, yo sé que estoy exagerando, pero muchas veces como ponente uno tiene que ponerse en una posición un poquito más allá para traerse al oyente un poquito más acá. Todo esto, con tanta gente sobre esto, nos ha llevado a la euforia. Ahora estuvimos hasta hace muy poquito, esta etapa de euforia es relativamente reciente. La expansión, la popularización, los intereses creados por el ecosistema, etcétera, las mismas empresas nos ha llevado a una euforia. Parte de esta euforia está justificada, pero parte es artificial. Y aquí es donde viene el problema. Para venderla, hemos creado expectativas sobre los logros de la empresa, sobre los logros, lo que puede hacer la sostenibilidad empresarial que no se cumple. Hemos creado expectativas sobre el impacto financiero que son inciertas. Hemos creado expectativas de impacto social que no se cumplen. Y ante las presiones de hacer y decir, muchas empresas han tenido que recurrir a información selectiva y a veces engañosa para paliar esas expectativas. Hemos creado muchas expectativas que no se han dado, lo cual está llevando o ha llevado en cierta forma a una frustración de que no se han logrado. ¿Cuántas veces no oyen hoy en día de que la responsabilidad social corporativa permite acceder a un mayor número de consumidores, a un mayor número de mercados? Las empresas responsables obtienen recursos de los bancos a préstamos menores, las empresas responsables tienen mayor productividad de los empleados. Puede ser, pero no es siempre así. Y lamentablemente lo proponemos o lo promulgamos de una forma relativamente ingenua, sin estar con los pies sobre la tierra, sin ver cuál es esa realidad, lo cual ha causado en cierta forma un revuelo. Estos excesos
Y esa sí es un poco negativa. Estos excesos, como ocurre en muchos ámbitos, una reacción produce una reacción contraria, la tercera ley de Newton. Cuando se presenta toda esta euforia, por supuesto, es casi que natural que se presente una reacción de algunos elementos, los que van en contra, los que no le ha gustado mucho anteriormente, los que siempre hemos tenido como enemigos de la sostenibilidad empresarial, los que solamente se preocupan de maximizar los beneficios, obviamente que han despertado. Cuando la cosa estaba más o menos en calma, no pasaba nada. Pero ahora que ven que la cosa va en serio, se han despertado y han creado algunos colectivos y sectores industriales han creado una reacción negativa. Por ejemplo, el caso claro es en Estados Unidos, pero también en Europa, que tenían hasta hace, bueno, todavía están, una gran cantidad de regulaciones sobre la responsabilidad la sostenibilidad empresarial, están revisándolas. ¿Por qué? Porque las empresas han empezado a decir que se le fue la mano, que con esta euforia quisimos regular de todo, nos han aumentado los costos, se nos ha reducido la competitividad de las empresas y hay todo un revuelo que quieren reducir una vez más, reducir ir hacia atrás buscando la situación anterior donde había un poco más de libertad de acción, no había regulación sobre el greenwashing, no había regulación sobre los reportes, etcétera, etcétera. Pero también se está presentando, ahora sí estoy hablando de hoy. Hoy hemos llegado a la etapa de sincerarse. Después de toda esta euforia y después de todo este revuelo, obviamente que estamos en cierta forma buscando o naturalmente el agua está yendo otra vez al cauce del río y estamos buscando una sinceración. ¿Por qué? Y en esto ha contribuido muchísimo que por fin nos hemos puesto de acuerdo con estándares de reporte. El reporte de la información financiera, los estándares internacionales del ISSB, los estándares europeos de la EFRAG, etcétera, sobre el tipo de información que hay que recopilar, el tipo de información que hay que reportar, cómo tiene que reportarse esa información, etcétera, etcétera, va mucho más allá del requisito de reportar. Porque en ese momento nos damos cuenta de que hay un común denominador común. Ahora sí, estamos llegando a un cierto consenso de lo que es, de lo que debe ser, cómo lo debemos gestionar, qué es lo importante para reportar. Y si es importante para reportar, obviamente que debería ser importante para hacer, porque no vamos a reportar lo que no hacemos. No deberíamos, si no volvemos a caer en el tema del greenwashing. Entonces estamos en una época en la cual, después de toda esa euforia, después de todo ese revuelo, gracias a estos sistemas de información que se están desarrollando a nivel mundial, los esquemas de verificación de la información o aseguramiento de la información, los requisitos de tener sistemas de control interno de esa información, los requisitos de la Unión Europea en contra del greenwashing, nos están llevando a sincerar. Y estoy en este momento, como le decía, estamos en máxima confusión, pero una máxima confusión que creo que podemos usar para propósitos positivos de sincerarnos y por fin, tener un cierto consenso sobre qué es lo que hay que hacer para ir de aquí en adelante. Estamos montados en un avión. Esto es lo que ha sucedido en estas etapas. En este viaje hemos tenido y tendremos turbulencias, vientos de cola, vientos de frente, ganar y perder altitud, girar a derecha, girar a izquierda, pero la ruta debe seguirse. No nos podemos bajar del avión. Espero que no tengamos un aterrizaje forzoso. Para ello, la comunicación es la clave. En esta segunda parte voy a pasar a ver por qué papel ha jugado la comunicación en la creación de esta serie de etapas. ¿Podemos quitar la transparencia, por favor? Después le diré cuándo ponemos la siguiente. Estoy aprovechando porque si yo las tengo que quitar me distraigo. En vez de si alguien me ayuda, pues me va mucho mejor. A ver, la comunicación. Tenemos que tener, obviamente, la comunicación responsable, pero la comunicación o su falta es la que ha incidido en gran parte en estos altibajos y la que tiene un papel crítico en que el avión continúe en el aire.
Baste solo un ejemplo para mostrar el efecto de la comunicación. La euforia que mencionaba, parte justificada, parte exagerada, parte artificial, fue amplificada por la ubicuidad de la información. Demasiada información sobre demasiadas cosas al mismo tiempo, lo cual causó una reacción negativa que ha conducido al revuelo. Un gran volumen de promotores, el acceso a redes de información a bajo costo, multiplicó las expectativas que les mencionaba anteriormente, que no se cumplieron, lo cual produjo un agotamiento de muchas partes, empujamos demasiado, prometimos demasiado, agotamos a mucha gente en la implementación de la responsabilidad empresarial. Y el denominador común de estos altibajos es la comunicación. Y en particular, el problema que ya les había adelantado de semántica, que todo el mundo habla de esto de formas diferentes. ¿Cuánto tiempo tardamos en mostrar que la responsabilidad no era filantropía, pero que había un gran número de empresas que todavía lo seguían utilizando, lo cual fue utilizado muy diestramente por los enemigos de la responsabilidad? No comunicamos bien. ¿Cuánto trabajo tuvimos para mostrar que lo que representaba la responsabilidad de la empresa ante la sociedad, como le había comentado antes? Pero supuestamente para aclarar esa realidad, para ganar prestigio, se inventaron decenas de nombres, lo cual condujo a esa confusión. Problema de la comunicación. Y uno de los grandes culpables, bueno, no es que sea de los grandes culpables, pero uno de mis enemigos favoritos es la creación de valor compartido, que se creó en base a atacar la responsabilidad social de la empresa, cuando en realidad era un concepto muy inferior, porque pretendía crear valor económico y social simultáneamente en cada proyecto, cuando la responsabilidad de la empresa trasciende una actividad en particular y es una actividad global a largo plazo. No incluía temas como la corrupción, no incluía temas como la responsabilidad por los individuos dentro de la empresa, etcétera. De tal manera que también nos llevó a crear un poco ese sentido de confusión. Mala comunicación. Para apaciguarla, perdón, para promoverla y apaciguar a los maximizadores de beneficios financieros, se usó mucho la comunicación para el argumento de la competitividad de la sostenibilidad. ¿Cuántas veces no oyen que la sostenibilidad es un instrumento de competitividad? Puede ser, puede ser. Les voy a hablar un poquito más de esto, puede ser. Pero se vendió demasiado y de una manera muy ingenua. ¿Es un instrumento de competitividad? No, no es un instrumento de competitividad. Puede ser, depende de la empresa y depende del contexto en el cual ella opera. Hay muchas actividades de responsabilidad que no rinden beneficios financieros, pero que se deben llevar a cabo por un argumento moral, por un argumento de justicia, por un argumento de reconocimiento de que estamos usando recursos de la empresa, perdón, de la sociedad. Entonces, no todo debe ser un argumento económico, aunque ayuda, obviamente, para convencer a los escépticos. Ha sido un instrumento de la competitividad muy, 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 muy importante para convencer, porque cuando esto empezó, la gran mayoría de los dirigentes eran dirigentes educados en escuelas de negocios que habían educado bajo la idea de la maximización de beneficios financieros y que todo lo demás eran gastos sin beneficios. Entonces tuvimos que mostrarles, no, 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 la sostenibilidad empresarial tiene beneficios. Sí, tiene beneficios, pero no todos son financieros, no todos son tangibles, no todos son en el corto plazo. Pero el problema de la sostenibilidad empresarial es que la gran mayoría de sus costos son tangibles y en el corto. De allí que tenemos que tener una visión muy amplia y muy de largo plazo para apreciar la intangibilidad de algunos beneficios y el plazo largo en el cual ocurren. Entonces, cuando nosotros vendemos una idea de que la responsabilidad empresarial rinde beneficios en el corto plazo financieros, estamos invitando a la frustración y estamos invitando a un rechazo una vez que no se creen esas expectativas. Ahora sí quería poner la próxima transparencia, por favor. Un poco este gráfico les muestra mi idea de lo que es el mecanismo de transmisión, sostenibilidad, competitividad. Supuestamente las prácticas responsables en la parte roja giran
lo cual hace reaccionar a los impulsores, lo cual hace que aumente la competitividad. Vale decir, las prácticas responsables son apreciadas por los impulsores, por ejemplo, los consumidores, lo cual hace que compren más productos de la empresa, paguen mayores precios por la empresa, ergo le da competitividad. Claro está que esto no es trivial. Estos engranajes pueden no estar, y en la gran mayoría de los casos, en la práctica, no en la teoría, porque lo que ustedes oyen en la calle muchas veces es la teoría. En la práctica, estos engranajes no están alineados. Los impulsores no reaccionan ni se enteran de lo que es la responsabilidad de la empresa. Y obviamente que ahí le pongo un papel clave, que es el papel de la información, que es el aceite que engrasa el mecanismo de transmisión. Es la información, es la comunicación la que puede convertir esas prácticas responsables en competitividad. Pero aún así, hay que ser responsables no solamente porque da competitividad, sino porque hay que ser responsables también por el argumento moral. Esto es un poco el argumento que tiene ahora la Unión Europea, la gran discusión, si alguno de ustedes lo ha oído, que están quitando gran cantidad de regulaciones porque supuestamente atentaban contra la competitividad de las empresas europeas frente a China y Estados Unidos, que no tienen muchas de esas reglas. No voy a entrar en detalles, pero es un craso error de la Unión Europea porque las regulaciones sobre sostenibilidad sí tenían algunos costos, pero son relativamente menores comparados con muchos otros problemas que tiene la Unión Europea en términos de la competitividad. Y los reguladores, perdón, los políticos en este momento están ignorando los beneficios que tenía la regulación de la sostenibilidad sobre el acceso a capitales, porque sabemos qué es lo que hacen las empresas, la confianza de los consumidores, el impacto social y medioambiental que tienen esas regulaciones, etcétera, etcétera. Pero sin entrar en detalles, les voy a poner un ejemplo sobre esto aquí. Todos habrán oído resultados de encuestas sobre compras responsables, por ejemplo. Una reciente reportó que el 76% de los encuestados colombianos afirma que solo compra productos y contrata servicios de empresas responsables. 76% de los colombianos solo compra productos responsables. ¿Cuántos colombianos hay? 50 millones, la verdad que debía haberlo averiguado antes. Pero son muchos para decir que el 76% solo compra productos responsables. El 65% de los colombianos afirma haber evitado compras o servicios por saber que eran irresponsables. Es más, la encuesta se atreve a decir que el valor medio de las compras no realizadas son de 184 dólares, 184 dólares al año. Las compras no realizadas. A ver, párese en la esquina y pregúntele a alguien si ha comprado productos porque sabe que no son responsables. A ver, imagínese por un momento 60.000 colombianos, y no quiero decir colombianos, perdón, porque argentinos eran 80% y peruanos 95%. No tomemos por nacionalidad, lo puse por ejemplo, porque la conferencia está siendo emitida desde ese país, pero esto es universal, no es un problema, no estoy criticando nada. Pero imagínese por un momento, vaya a un estadio con 60.000 personas y mira a su alrededor en el estadio, el Campín. Mire a su alrededor en el estadio. Usted me dirá que 45.000 de esas personas solo compra productos responsables. Bueno, esto es un gran enemigo de la responsabilidad. Es un problema de comunicación, es un problema de irresponsabilidad de los medios que la reportan y de los encuestadores que para sacar titulares hacen este tipo de encuestas. Esto no nos ayuda, porque si creemos que todo está bien, pues no hacemos. O algunos dicen, ajá, lo que hay que hacer es parecer ser responsable para que estos consumidores me compren. Entonces, ¿qué hace esto? Conduce a la frustración o al greenwashing. Comunicación irresponsable. Y las preguntas, obviamente, que son hipotéticas. ¿Compraría usted
Imagínese usted que le pregunten, ¿mataría usted a su vecino? Por Dios, ¿cómo? No, de ninguna manera. Entonces, si usted le pregunta, ¿compraría productos responsables? Claro. De la segunda pregunta, ¿y usted sabe qué quiere decir productos responsables? Bueno, estoy apurado, perdón, me tengo que ir, me tengo que ir. Las preguntas son hipotéticas. La pregunta que hay que hacer es cuando salen del supermercado con el carrito, le pregunta, en ese carrito, ¿cuántos productos compró usted porque sabía que eran responsables? Ni idea. O a lo mejor para seguir mintiendo un poquito le diría, bueno, dos, tres, cuatro, cinco. La siguiente pregunta, ¿y cómo se enteró de que eran productos responsables? Yo que soy relativamente experto en este tema, cuando voy al supermercado, compro por inercia, por precio, por calidad y algunas veces por responsabilidad. El atún trato de comprarlo de aquel que ha sido capturado responsablemente, porque ese sí lo sé, porque es una cosa muy común. La leche trato de comprarla orgánica, aunque no estoy muy seguro si el sello orgánico fue comprado. En Europa ahora se están regulando los sellos orgánicos, por ejemplo, porque hay una proliferación y nadie sabe si son verdad o son mentiras. Anyway, a lo que iba es que se están aprovechando de la credulidad, de la falta de información muchas veces de los stakeholders para abusar de ellos a través de una comunicación irresponsable. En vista que ya creo que me quedan solamente unos 10 minutillos, vamos a seguir adelante. Entonces, la comunicación es clave, como pudieron ver. Es clave para crear confusión, es clave para crear revuelo, es clave para sincerarse, es clave para promover legítimamente la responsabilidad empresarial. La comunicación en el sentido más amplio de la palabra debería transmitir una fotografía de altísima definición de unos rayos X de la empresa, no una pintura de la empresa. Fotografía con rayos X de la empresa, no pintura. Entonces, lo importante, pero en esta comunicación es el hacer. La comunicación debería ser subsidiaria. La necesidad de comunicación no debe guiar la acción, debe estar al servicio de la acción y era la clave de mi título de que la comunicación debe ser subsidiaria. No debe ser un tema de gestión de imagen. Próxima transparencia, por favor. Ajá, la mujer del César nos da la respuesta. Muchos han oído la frase esta que lo dijo César, el mismo César en el 67 antes de Cristo. La mujer del César no solo debe ser honesta, sino que debe parecerlo. Esto es poner la comunicación antes de la acción. Lo que hay que hacer es que la mujer del César no solo debe parecer honesta, sino debe serlo. Es poner la acción delante de la comunicación. Parece trivial, pero no es trivial. En uno, el objetivo es parecer. En el otro, el objetivo es ser. Y como consecuencia del ser, es parecer. En otras palabras, la comunicación es subsidiaria del hacer. La comunicación, y ahí va todo en contra del greenwashing, etcétera, etcétera, la comunicación debe ser subsidiaria del hacer. Entonces, debemos tener como principal objetivo el ser y comunicar la verdad de ese ser. La, esta comunicación, no obstante, normalmente se basa en dos tipos de actividades. Unas actividades que yo llamaría honestas y unas actividades que son efímeras y de dudosa ética. Obviamente siempre las efímeras y de dudosa ética son las que son más fáciles, son las que tienen menor costo y son las que usamos. Las empresas comunican responsablemente lo que hacen bien y lo que no hacen tan bien, aunque esto no lo hace nadie, y se comprometen públicamente a hacer y los impactos que han logrado. Las efímeras hacen una gestión selectiva de la información a comunicar con el objetivo no de reportar, sino de que produzca la percepción de la imagen deseada. La próxima transparencia, por favor. Entonces, ese es un modelo mío de estas cosas triviales que yo hago. Afortunadamente, no domino mucho el PowerPoint, por eso es que mis gráficos son relativamente rudimentarios, menos mal,
porque habrán visto lo de los consultores que tienen 20 círculos concéntricos con 30 rayos cada uno para explicar. Más sencillo, la reputación de la empresa es, según los dirigentes, en todas las encuestas, uno de los principales beneficios de la responsabilidad. Entonces, si usted le pregunta a un dirigente por qué quiere ser responsable, una de las principales razones es para mejorar la reputación, porque supuestamente con esa reputación mejora su competitividad, bla, bla, bla. Ahora bien, para mí hay dos grandes grupos de cómo comunicar para cambiar o gestionar la percepción. La primera es reportar sobre la sostenibilidad empresarial, una información sobre las actividades y los impactos de la empresa, positivos y negativos. Nadie reporta los negativos, por supuesto, pero bueno, yo siempre puedo pedir. La otra es a través de la parte roja, que es el greenwashing, la gestión selectiva de la información, gestión selectiva de la imagen, gestión selectiva de la percepción y sobre todo el llamado efecto aureola. Ese efecto aureola es el efecto por el cual el receptor de la información atribuye inconscientemente a la empresa facetas de responsabilidad que no tiene. Usted va por la calle y ve que un individuo tira un papel en la calle. De inmediatamente el efecto aureola nos dice que ese señor es un irresponsable, un mal padre, un alcohólico. Estoy exagerando, pero para decirle que por una pequeña actividad solemos extrapolar y obviamente que nos equivocamos. Una persona nos sonríe y pensamos que es una bellísima persona y a lo mejor le pega la... No, no quería decir eso, pero puede ser que no sea tan buena. Por ejemplo, el efecto aureola es usado por empresas de contaminantes, por ejemplo, en países en vía de desarrollo, con imágenes en el informe anual o en el informe de sostenibilidad de donaciones, plantado de árboles por empleados voluntarios, picnics o fiestas con los empleados, destacando el alto cargo de una mujer sentada ya como si fuera a lo mejor el presidente de la empresa, etcétera, etcétera, para transmitir la impresión de que la empresa es solidaria, trata bien a los empleados, tiene una responsabilidad social y ambiental, etcétera. Mientras tanto, la empresa puede ser un gran contaminador, un explotador de la mano de obra porque opera en países donde las regulaciones son relativamente laxas, etcétera, etcétera. Esta es la parte de la roja de la reputación. Comunicación irresponsable, que tiene un impacto, como le decía, en que la sostenibilidad sea sostenible. Es precisamente la gestión de esa información. Recientemente, para mejorar todo esto, estamos recurriendo a lo que ahora se llama el storytelling, que en gran medida es muy bueno. El storytelling es la forma ahora el nombre que se le está dando para mejorar los informes, la información o la comunicación sobre la sostenibilidad empresarial. Es una herramienta clave para mejorar la efectividad de la comunicación externa porque ameniza la seca y aburrida información sobre la sostenibilidad empresarial que no lee nadie. Un informe de sostenibilidad es como el Quijote, el Don Quijote. Todo el mundo dice que lo ha leído y yo hasta donde he llegado, perdón, decía que algo pasa. Es como el Quijote, donde todo el mundo dice que lo ha leído y yo sí, yo lo he leído en un lugar de la Mancha del cual no me quiero acordar y hasta ahí llego. Entonces, el storytelling pretende amenizar la seca y aburrida información sobre la sostenibilidad empresarial. Ya no basta incluir lindas fotos y gráficos en las comunicaciones, también se debe contar una story. El objetivo es que despierte el interés de los stakeholders, que la información sea atractiva, que mejore la percepción que tienen de la empresa y por ende su reputación, que la comunicación contribuya a mejorar el negocio. Perfectamente válido y absolutamente necesario para mejorar esa seca información sobre sostenibilidad que nadie se entera, salvo que sea greenwashing, en cuyo caso la pusimos de colores, etcétera, etcétera. Pero como toda herramienta se puede usar para el bien y para el mal. Y aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado que el storytelling no se use para echar cuentos de hadas. La traducción de storytelling es precisamente eso, echar cuentos, que no sean de hadas, que sean cuentos legítimos. Estoy de acuerdo que hay que colorear, estoy de acuerdo que hay que pintar, de acuerdo que hay que ponerle música de fondo, pero por favor, sobre una información responsable.
En resumen, la sostenibilidad empresarial está en un periodo de máxima confusión y como les creo haber mostrado, la comunicación responsable puede ayudar, podemos quitar la transparencia, perdone. La sostenibilidad empresarial está en un periodo de máxima confusión y la comunicación responsable puede ayudar mucho a sincerarla y hacerla efectiva. Hemos tenido problemas de comunicación en lo que debe ser la responsabilidad. Hemos tenido problemas de comunicación sobre la razón de ser de la empresa. Hemos tenido problemas de comunicación porque el por qué hay que ser responsable, qué se espera de ello. Problemas de comunicación sobre cuáles son sus logros y cuáles son sus impactos. Y finalmente, problemas de comunicación para atraer la reacción adecuada de los stakeholders críticos. No todo es negativo, es que es mejor actuar en base a un conocimiento de la realidad sobre el terreno que de ilusiones, que de teorías. Debemos actuar sobre el es, no sobre el debería ser. Estoy de acuerdo que queremos llegar al debería ser, pero si quieres cambiar algo, debes conocer el punto de partida, la situación actual, el camino a recorrer, los obstáculos a vencer, no solo a dónde quieres llegar. Espero haber llegado a hacerlos pensar de una manera crítica, basado en la realidad cotidiana sobre el terreno, sobre lo que hace falta para el avance de la sostenibilidad empresarial y el papel que tiene la comunicación responsable y subordinada. Subordinada. La verdad, toda la verdad y solamente la verdad. Muy agradecido. Bueno, doctor Antonio, realmente emocionado, se lo digo de todo corazón. Hay una frase que hacemos nosotros en Pacto Global que dice, uno es lo que uno cree que es y uno es lo que los otros creen que es uno. El verdadero reto es que las tres sean iguales. Obviamente, a veces prima una sobre la otra y eso es lo que usted acaba de exponer con lujísimo, con un lujo de detalles, con una, voy a ponerlo con una simpatía y una empatía para que nos llegue a mirar a ver cómo es que estamos avanzando. Voy a darle la palabra al profesor Gustavo Yepes para una pequeña notita y luego al profesor Camilo Mejía, luego a nuestro compañero Diego y ya terminamos finalizando. Sí, doctor Antonio, Que me pongan la última transparencia, perdón. la última Se me pasó. transparencia, Miriam, por favor. Solo 2 segundos. No, no hay problema, el tiempo que usted decida. Para quien esté interesado, esos son mis 12 libros sobre responsabilidad